palabra es como aceite sobre mis heridas, es como el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es tu consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdida como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambrienta como niña sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel sobre mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdida como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambrienta como niña sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Oh. Así es, chicos hermosos. La palabra de Dios es quien nos da vida, quien nos sostiene, quien nos ayuda a seguir adelante en las pruebas, aunque se presenten pruebas muy difíciles, aunque tengamos algunas veces carencia de algo. Todo lo puede suplir el Señor, porque Él es lo más precioso, lo más grande que existe. Para Él no hay nada imposible. Y en esa verdad nos fincamos el día de hoy, comenzando este hermoso año y continuando con el estudio de las promesas que vienen de parte de Dios en la Biblia para todos sus hijos, para todos los que le amamos, para los creyentes en Dios, para los creyentes en la salvación de Jesucristo. Toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para ver lo que es la verdadera justicia, porque la única justicia verdadera es la de Dios y la única sabiduría es también la de Dios. Entonces, qué mejor que estar estudiando todo lo que Papá Dios nos ha dejado para que no nos perdamos en este mundo. Y bueno, hoy vamos a ver otras, yo creo que son dos promesas las que alcanzamos a ver el día de hoy. Una se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 26 y 27, y dice lo siguiente. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En esta promesa Pablo nos lleva a recordar que Dios es lleno de amor, de gracia y paciencia, pero también que es santo, que es justo y que es digno de nuestro respeto. El juicio cayó sobre Israel porque el pueblo le desobedeció. Y aunque Dios sigue honrando su promesa de redimir, deberíamos de aprender la lección de disciplina que recibieron. Pues ellos eran las ramas naturales que por su incredulidad hacia la salvación de Cristo fueron desgajadas. Por eso Pablo nos amonesta. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Isaías 59, versículo 20 y 21 dice, y vendrá el Redentor
a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Esa es una grandísima promesa, porque tú y toda tu casa serán salvos. Si tú eres creyente en la salvación de Jesucristo, el Evangelio entrará en tu casa y el Evangelio dará la salvación a toda tu familia, solamente porque tú obedeciste a la voz del Señor y creíste en Él. Romanos capítulo 11, versículo 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Pablo instruyó a los gentiles, es decir, a todos los que no somos judíos, a recordar que ellos, es decir, nosotros, habíamos sido injertados en los pactos que Dios había hecho con Abraham, también con David y la nación de Israel, solo por su misericordia. De igual modo, nosotros debemos de recordar siempre que nuestra fe tiene un contexto y una historia. No podemos ser estudiantes verdaderos del Nuevo Testamento sin acoger también el Antiguo Testamento, es decir, toda la Biblia. No podemos decir que somos creyentes de Jesucristo si nosotros no conocemos la Biblia. No podemos decir que seguimos a Cristo si ni siquiera conocemos su palabra. Es como un médico. Un médico no puede decir que es médico si ni siquiera conoce el libro de medicina o cómo está formado el cuerpo humano o qué tipo de medicamentos puede dar para ciertas enfermedades. Se necesita conocer lo que es la medicina, lo que es el cuerpo humano para ser médico. También se necesita para decir que somos creyentes en Jesucristo o creyentes en Dios, también se necesita conocer a Dios, se necesita conocer a su palabra. Y por eso Dios ha protegido la Biblia, porque en ella está escrito todo lo que nosotros como seres humanos debemos de saber. Haga de cuenta que la Biblia es como el manual del constructor. Cuando nosotros compramos un aparato electrónico, cualquier tipo de un carro, por ejemplo, cualquier tipo de instrumento, viene un instructivo. Y en ese instructivo está especificando el constructor, el que inventó eso, cómo funciona. Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia nos instruye para saber cómo es Dios y cómo funcionamos nosotros y qué se espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Eso está también escrito en la Biblia. Entonces, es muy importante. De igual modo, nosotros debemos recordar siempre que nuestra fe tiene un contexto y una historia, nunca olvidarlo. Nunca entenderemos completamente los caminos de Dios, esa es una verdad, ni comprenderemos por qué hace lo que hace, pero podemos adorarlo por la bondad que Él nos ha demostrado, por el amor, por su misericordia que ya nos ha mostrado en tan grande medida, ya que Él vino y murió por todos nosotros. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta promesa nos enseña que el pueblo de Israel sigue siendo profundamente amado por Dios debido a las promesas que les hizo y la relación que tiene con ellos, comenzando por los patriarcas. Recuerden que los patriarcas de la fe son Abraham, Isaac y Jacob, y son los primeros, ahora sí, los primeros hombres que creyeron en Dios y que de ahí depende toda nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Al final Dios les mostrará su misericordia a todos los judíos y los gentiles que se acerquen a Él a través de la fe en Cristo para conseguir el perdón de sus pecados. Pablo ha declarado rotundamente que cuando la totalidad de los gentiles haya llegado a Dios,
mediante la fe en Cristo, Dios eliminará la dureza del corazón del pueblo de Israel y en ese momento todo Israel se salvará, porque ellos son sus hijos, porque Dios escogió ese pueblo de todo el mundo para darse a conocer, ¿verdad? Entonces es una bendición que nosotros, no siendo judíos, gracias a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, podamos entrar también en una salvación que nos va a llevar a la vida eterna y nos va a dar una vida de alegría, de felicidad, donde todo lo malo va a terminar. Vamos a tener un mundo nuevo y una vida nueva. Y bueno, todo esto gracias a Dios. Esta es la primer promesa del día de hoy. La segunda promesa que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 13, y dice lo siguiente. Dice, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plagas ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo supo el ángel cuando el primogénito de cada familia se encontraba en qué casa? ¿Y cómo la sangre del cordero le indicó al ángel que pasara por alto ciertos lugares? ¿Qué acaso no sabía Dios cuáles casas pertenecían a su pueblo? La instrucción de Dios pudo haber sonado extraña para los israelitas, pero Dios no nos exige que entendamos su voluntad, sino solamente que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Hoy comprendemos que el Cordero de la Pascua significa la obra que Jesucristo terminó con su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, nuestra Pascua ahora es Cristo y ya fue crucificado por nosotros. Jesús nos salvó del pecado y de la muerte y de la condenación eterna y nos liberó para que fuéramos el pueblo que quiso Él tener. Primera de Corintios capítulo 5:7 dice, límpiense pues los de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La celebración de la Pascua recordaba a los israelitas la gran provisión de Dios para ellos durante el éxodo en Egipto, cuando pusieron en sus puertas la sangre de un cordero sin defecto y Dios libró la vida de sus hijos primogénitos. De la misma manera similar, cuando la sangre de Jesús nos cubre, ya no tenemos que pagar el castigo de la muerte por nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino el foco de la victoria más grande del creyente. Esto se debe a que el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre él nuestras deudas de pecado y las canceló con su sangre, redimiéndonos para siempre, y ya no tenemos que pagar ni soportar el castigo terrible de nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que nos hemos ganado con nuestro pecado es la muerte. Usted tiene dos opciones. Recibe esa paga que es muerte o pierde su vida y acepta que Jesús le reciba y le dé la vida eterna. Mateo capítulo 16 versículo 25 y 26 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tomamos la cruz de Jesús cada vez que sufrimos de alguna manera por identificarnos con Él y con su causa. Tomar la cruz no siempre incluye aflicción o persecución en términos generales. También puede significar que renunciemos a algo que deseamos profundamente a fin de hacer la voluntad de Dios. Cuando le obedecemos, nos colocamos en posición para recibir
la mayor bendición. Tome su cruz y sepa que el Señor la llevará con usted. Usted no va solo, nunca. Jesús motiva frecuentemente a sus discípulos al amor y a las buenas obras, recordándoles que Él volverá un día con gran gloria para recompensar a todos sus siervos fieles por lo que hubieran logrado en su nombre. La decisión es toda suya. Todas nuestras buenas obras no pueden hacernos acreedores de un lugar en el cielo. Esto tenemos que tomarlo en conciencia. Nuestra única esperanza es recibir el regalo gratuito que Jesucristo ha comprado por nosotros en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué significa creer en Dios? ¿O qué significa creer en Jesús específicamente? Significa estar de acuerdo en nuestro intelecto con el hecho de que Jesús se hizo hombre de una virgen y que es un gran maestro. La respuesta es sí, pero implica mucho más que eso. Tener fe en Jesucristo significa creer que Él es Dios y que nos salvó por su crucifixión. Muchas veces nos quedamos, sobre todo ahorita que acaba de pasar la Navidad, muchas veces nos quedamos con la idea de que Jesús es un bebé y recordamos a Jesús como un niñito, como un bebito hermoso, tierno, junto a su madre María y su papá José. Pero Jesús no quedó ahí. Jesús creció, Jesús se hizo hombre, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue nuestro redentor, Jesús dejó una misión, muchos apóstoles, mucha obra por terminar, mucha obra por hacer, y Jesús está sentado allá en el cielo, intercediendo por nosotros, y de nuevo vendrá con gran gloria. Entonces, Él es el gobernador de todo lo que existe. La Biblia dice, porque de Él, por Él y para Él se hicieron todas las cosas. Somos hechos para Jesucristo. Somos hechos para el Hijo de Dios. Es algo bien, bien tremendo el que nosotros tengamos en cuenta eso, porque Jesús no es un bebé. Jesús es un ser grande, es un hombre completo, así toda la expresión de la palabra, como hombre y como Dios, ambas cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Transcurrieron 400 años de silencio desde que Dios habló a través de su profeta Malaquías. Como sucede con cualquier tiempo prolongado de silencio, los oídos de la gente estaban prestos para oír una nueva palabra. Entonces Dios envió al Verbo, no sin antes asegurarse de que el mundo estuviera preparado para la llegada del Evangelio. Bajo la influencia de Alejandro Magno, el griego se había establecido como el lenguaje de la ciencia, de la medicina y la filosofía, lo cual facilitó la comunicación de mucho más que antes en toda la historia. Además, con los caminos que la paz general del Imperio Romano y los misioneros pudieron desplazarse a todo lugar con menor dificultad. Finalmente, con todos los judíos esparcidos a lo largo y ancho del Imperio Romano, los evangelistas se encontraron con muchas sinagogas desde las cuales pudieron predicar las buenas noticias de salvación para todo el mundo conocido en aquella época. Entonces nosotros, al pensar en la antigüedad, de repente nos imaginamos pueblitos pues demasiado cavernícolas, muy sin ninguna infraestructura, todo eso, y no es así. O sea,
en el viejo continente, todo esto tenía un desarrollo, tanto de la humanidad y por la inteligencia del mismo hombre y lo que Dios le ha permitido, y crecieron, pues, el Imperio Romano llegó a ser uno de los más grandes imperios de todo el mundo. Entonces, bajo ello hubo mucho progreso y mucha riqueza, pero también esclavitud y sometimiento, que era lo que los judíos batallaban mucho, porque los tenían como esclavos en su propia tierra, en su propia ciudad. Y bueno, Juan capítulo 10, versículo 30 dice: Yo y el Padre uno somos. En este versículo Jesús proclama su unidad en naturaleza e igualdad dentro de la deidad. Y Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Esta declaración comienza una sección que es llamada el Shema. Esa palabra, Shema, del hebreo, se traduce como oye. El pueblo hebreo decía orar con frecuencia esta palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9 dice, como confirmación de su creencia en Dios: esta es una sabia práctica que usted repite lo que cree, porque cuando venga el momento de dificultad, el Espíritu Santo le recordará la verdad de Dios y le alentará. Entonces, Dios les dio esa instrucción a su pueblo, les dijo: oye Israel, lo que yo te digo, oye. O sea, que lo atendiera, que lo repitiera también a otras personas lo que escuchara de los profetas que decían de parte de Dios, porque antes de esa manera se comunicaba el Señor a través de sus profetas. Les hablaba directamente a ellos y ellos transmitían el mensaje que Dios les había dado a toda la gente. Y ahora con que tenemos la Biblia, ya este es el sistema de profecía más seguro, porque ya está escrito, porque está inspirada por Dios y ya nos podemos basar en la palabra para nosotros saber lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que hagamos todo lo que tengamos que hacer en la vida. Aquí está también la oración que el pueblo de Dios debía de saber de memoria y repetirla diariamente. Esta oración se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 y dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De todos los mandamientos de Dios, este es el esencial y el más importante cuando amamos a Dios. Más que a todos, la obediencia fluye como resultado natural y deja de ser una tarea pesada. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, amamos a Dios, no se nos hace pesado todo lo que hacemos, porque ese amor hacia Dios nos sostiene. Entonces, Dios quiere que nosotros oigamos, que no solamente escribamos esta oración y que la recitemos o que no la aprendamos de memoria. No, lo que el Señor quiere es que la pongamos por obra, que la transmitamos con hechos y con palabras a nuestra familia, a nuestros hijos, desde chiquititos. Si nosotros enseñamos a nuestros niñitos a que tienen un Dios, a que lo amen, a que lo respeten, a que cuando tienen necesidad Dios puede sacarlos adelante, ellos cuando crezcan y vengan las dificultades de la vida van a tener un refugio, van a tener un lugar a donde correr. No se van a ir al vicio, no se van a ir con los amigos, no se van a quitar la vida, sino que van a respetar, porque la vida van a saber que no les pertenece a ellos, que les pertenece a Dios. Y eso va a ser una grandísima bendición. Por eso Dios manda esto, que nosotros pongamos por obra su palabra, que la transmitamos a nuestras generaciones, que lo pongamos a Él en primer lugar. Y bueno, también en Juan,
El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 dice: Si me amas, guardarás mis mandamientos. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice: Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Solo si tratamos de obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas, sus mandatos se vuelven muy gravosos y muy pesados. Cuando nos apoyamos en su espíritu para que nos capacite para hacer lo que podemos, experimentaremos gran gozo y deleite en la obediencia. Con base a su aseveración debemos de tomar una decisión hoy. O bien, ¿creemos en Él realmente, en que Él es Dios? ¿O debemos de rechazar todo lo que dice la Biblia? No hay un punto medio. Como creyentes, sabemos solo que hay un Dios y que lo conocemos en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. También sabemos que todo lo que Dios dijo es absolutamente cierto, porque Él es la verdad. Entonces, no podemos decir que creemos en Dios y negar que la Biblia es la palabra de Dios. No podemos decir que creemos en Dios, pero no creer en su salvación. No podemos decir que Dios es poderoso y creer que no puede resolver algún conflicto o situación de nuestra vida. Entonces, o somos creyentes o somos incrédulos. Y si somos incrédulos, pues entonces no nos ha amanecido el Evangelio y tenemos que conocer a Dios para poder recibir su salvación. Esto es muy importante. En Juan 14:9 dice: Jesús dijo: Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido. Felipe le dijo a uno de sus discípulos: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos al Padre? En Jesús tenemos más que una simple representación de atributos teológicos. Él es Dios encarnado. Y cuando nos fijamos en Jesús, contemplamos a nuestro Señor Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Antes de creer en Jesucristo, estábamos muertos espiritualmente hablando. Éramos ciegos a sus caminos, incapaces de comunicarnos con Dios y eternamente separados de Él a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos cambiar nada de esto con nuestras propias obras. Lo único que puede cambiar nuestra condición de pecadores es un espíritu nuevo y una vida nueva, todo lo cual es un regalo de parte de Cristo para todos nosotros los que podamos creer en Él como nuestro Salvador. La Biblia es muy clara. Mucha gente dice: no la entiendo. Y nosotros preguntamos: ¿cómo no la entiendes? ¿En qué parte no la entiendes? ¿Por qué tú mejor dices no la creo? Eso sería más una realidad que decir no la entiendo. Más bien, no, pues que yo soy incrédulo, no creo. Yo no creo que Jesús haya muerto en la cruz por mí. Ah, esa es otra cosa. Entonces hay un problema ahí. Hay que pedirle a Dios en oración, rogarle, clamarle: Señor, dame fe para poder creerte que tú moriste en la cruz por mí. Yo no quiero ser incrédulo, yo quiero ser creyente. Y Dios lo hace. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, Dios hace un milagro en nuestro corazón. Se rompe el corazón de piedra que teníamos y nos pone un corazón de carne, dice la Biblia. Y esto nos hace creer verdaderamente como si nosotros también hubiéramos subido esa cruz y hubiera sido crucificado todos nuestros pecados juntamente con Jesús. Y cuando nosotros nos bautizamos, bajamos a las aguas del bautismo y haga de cuenta que estamos siendo sepultados juntamente con Jesús
Y cuando salimos del bautisterio, del agua del bautismo, nacemos como una criatura nueva. Tenemos la nueva oportunidad de parte de Dios para hacer las cosas conscientemente y con el poder del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Si antes de que viniéramos a Cristo, el pecado tenía yugo de asfixiante sobre nuestra vida y no podíamos hacer nada más que servirlo como esclavos obedientes. Pero a través de la muerte y la resurrección de Cristo, recibimos una naturaleza nueva y el poder de Dios que nos permite vivir ahora para Dios. Si usted sigue creyendo que de algún modo puede ganarse su salvación, en realidad nunca ha nacido de nuevo. No obstante, si usted pone realmente su fe en Él, recibirá su regalo de la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esto es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Algunos creen erróneamente que la vida eterna solo puede disfrutarse después de la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Usted recibe la vida eterna tan pronto tenga fe en Jesucristo y empiece una relación personal con Él. Usted no recibe solamente el regalo de vivir para siempre. Dios también le da el privilegio asombroso de tener una relación dinámica y vigorosa con el Creador de todo el universo. Aunque Jesús dice que todo juicio le ha sido confiado a Él, nos asegura que Él no ha venido a esta tierra para juzgarnos, sino para salvarnos. Lo que eso significa es que hemos sido perdonados cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Estamos aceptando que Él llevó por completo nuestro castigo y ha cancelado nuestra deuda de pecado. Pero quienes rechazan a Jesús como su Salvador, también están rechazando su provisión y deben de recibir el castigo pleno por sus pecados. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Juan capítulo 5, 24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Esto quiere decir han pasado, es un tiempo pasado, que cuando nosotros creemos ya pasamos de la muerte a la vida eterna. Entonces es algo muy maravilloso, es algo que se logra por la gracia de Dios, porque Él quiere. Gracia significa regalo. Es algo que se logra por el regalo de Dios, porque Él quiso, porque Él le plació, porque Él es el dueño de todo. Y Él quiso que nosotros, con el simple hecho de creer en Él, fuéramos salvados, sin tener nada que hacer. Porque ¿quién ha dicho? Yo he escuchado personas: nosotros qué culpa tenemos que Adán y Eva hayan pecado. Es verdad, no existíamos todavía, pero como somos descendientes de ellos, pues veníamos con esa carga de pecado, ¿sí? Siendo pecadores. Por lo tanto, estuvo muy justo que nuestro Padre Dios nos diera el regalo de la salvación por solamente creer. Entonces es algo muy maravilloso que viene solamente de parte de Dios. Ahora, en Juan 5:24 dice, en Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Dice: porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Nuestra salvación es un regalo de la vida eterna para nosotros a través de Cristo. Cada pecado que hayamos cometido ha sido perdonado. No obstante, habrá ocasiones en las que vamos a apartarnos del Señor
porque momentáneamente fallamos al caminar en el centro de su voluntad. Si nos enfocamos en cualquier cosa aparte de Dios, nos alejaremos de su propósito para nosotros e iremos rumbo a la destrucción. Al hacerlo, descuidamos el gran regalo que Él nos ha dado y la sabiduría que está a nuestra disposición como creyentes. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8 y 9 dice: Y a ustedes que son atribulados, tendrán reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para hacer retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los creyentes en Tesalónica no podían entender por qué enfrentaban tal persecución y adversidad, por qué Dios estaba permitiendo que fuesen acosados por gente malvada. Tal vez nos sintamos nosotros así de alguna manera. Sin embargo, al igual que los tesalonicenses, no somos de este mundo, por eso el mundo nos va a rechazar. Juan capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En lugar de regocijarse los judíos porque tenían a Dios en medio de ellos, sus opositores se encolerizaron y se tornaron crueles a causa de sus celos y de su sed de poder. ¿Cómo reacciona usted ante la presencia de Dios? ¿Se regocija porque Él está en medio suyo y usted obedece sus mandatos? ¿O lucha con Dios permanentemente por el control de su propia vida? Usted nunca perderá nada si obedece a Dios, pero puede perderlo todo si se pone en su contra. Así que elija sabiamente. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como creyentes a veces, como el mundo funciona, puede parecer extraño y hasta inaceptable. En cuanto a las situaciones, podemos ser perseguidos por nuestra elección, por Jesús y la postura que asumimos en defensa del bien. Pero no se desanime, todavía no hemos llegado a la casa que está en los cielos, y Dios nos vindicará a su debido tiempo. Hasta entonces aguardemos anhelantes el regreso de Cristo. Habrá falsos maestros que digan a la gente que cuando una persona muere sin Cristo simplemente deja de vivir o es destruido de alguna manera. Esto es falso. No es cierto. Cada persona existirá eternamente y los creyentes en el cielo con el Señor y los incrédules en el eterno lago de fuego, de azufre que nunca se extingue. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15 dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego ardiente de azufre, que es la muerte segunda. Aunque el infierno se describe como un lugar donde será el llanto y el crujir de dientes, Lucas capítulo 13, versículo 28 dice: Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Lo peor del infierno no es el sufrimiento físico, sino la soledad angustiosa de la separación absoluta de Dios. Que ningún ser humano hasta hoy hemos conocido esa separación absoluta de parte de Dios.
pues aún estamos vivos, y mientras haya vida, está Dios con nosotros. Juan capítulo 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo. Y la primera vez que Jesús vino, no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero la segunda venida de Jesús, Él vendrá con vara de hierro a juzgar y condenar a todos los incrédulos. Los creyentes en la salvación de Jesús ya no vivimos esclavizados por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 6, versículo 5 al 7 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido ya justificado del pecado. Por el contrario, debido a las riquezas de su gracia en la cruz, tenemos la libertad verdadera y perdurable para siempre. Efesios capítulo 2, 13 dice, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el tiempo de Pablo existía la tentación de ver a los cristianos judíos como mejores y más justos que los creyentes gentiles o los no judíos, debido a las promesas del Señor a Israel y a la adherencia de ellos a las leyes y los rituales del judaísmo. Sin embargo, Pablo recuerda a los creyentes que delante del Señor todos los seres humanos tienen la mancha del pecado y que todos por igual son salvos por su gracia solamente. Ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles han sido acercados y pueden disfrutar del compañerismo con Dios diariamente. Colosenses 1:20 dice, por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Antes en Cristo estábamos distanciados de Dios, lo cual significa que éramos hostiles, como enemigos rebeldes y llenos de pecado, completamente separados de su presencia. No obstante, el Señor nos creó para estar unidos con Él en una relación íntima y profunda. Por eso, cuando hablamos del ser reconciliados con Él, queremos decir que nuestra relación con Él ha sido restaurada por medio de la sangre de Jesús, vertida en la cruz. ¿Por qué mandó Dios que los israelitas celebraran la Pascua cada año? Respuesta: 1. Para recordarles la fidelidad de Dios. 2. Porque le daba al pueblo una manera de enseñar a sus hijos a honrar y obedecer a Dios. 3. Porque les advertía acerca de la venida del Mesías, o como dijo Juan el Bautista, para que reconocieran el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que lo hemos visto y hemos creído en su salvación. Oremos. Gracias, Padre, por habernos permitido conocerte y darnos la gran oportunidad de pertenecer a tu pueblo escogido. No somos del Israel natural, que es descendiente de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, pero sí somos tu pueblo por haber sido injertados en Cristo como hijos adoptados tuyos. Así también por eso ahora somos tu pueblo. En el Espíritu no somos israelitas, pero sí somos cristianos, gracias a Jesucristo nuestro Salvador y Padre. Muchas gracias por confirmar nuestra salvación a todos los que hemos creído en Jesucristo, que Él es Dios y que vino a esta tierra para salvarnos por la muerte y condenación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comenzado un año muy lleno de bendiciones. Y bueno, sin más por el momento, a mí me gustaría hacer
esa oración, dale la oportunidad a las personas de que si es la primera vez que ves un video de este tipo, que nunca le has entregado la vida a Cristo, que si quisieras entregarle tu vida a Dios en este día, hagas conmigo esta oración. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy aquí, Padre, hay personas que han decidido entregarte su vida y dar el paso de fe más importante de toda su vida. Por favor, estas personas repitan conmigo. Díganle así: Señor Jesús, te agradezco por interceder por mí delante del Padre. Hoy pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido por favor que los quites de en medio de nosotros, que podamos restaurar nuestra relación contigo. Yo creo que en la cruz del Calvario tú llevaste toda mi iniquidad y que por tus llagas yo he sido salvado, liberado, sanado. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que después de que moriste resucitaste, y yo creo que yo también resucitaré cuando tú me llames a tu presencia para vivir eternamente contigo en el cielo. Gracias. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Que Dios lo bendiga, y si tiene una Biblia en casa, le aconsejo que la comience a leer. Y nosotros vamos a seguir estudiando estas promesas que vienen en toda la Biblia. Por si gusta seguirnos viendo en este canal. Que Dios los bendiga, y esto ha sido todo por hoy. Si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.